Gracias por continuar con nosotros. Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, nuestro invitado en esta segunda parte de Frente a Frente. ¿Cómo está usted? Bienvenido, señor. Buenos días, Moisés. Gracias por la invitación. Pues todo bien. Bien, tenemos poco tiempo, así que aprovechémoslo con los principales temas políticos y de coyuntura del momento. Ustedes presentaron un estudio la semana pasada, si no me equivoco, fue, ¿verdad? Sí. En el que se valoraba cómo están económicamente cada uno de los partidos políticos y cómo se financian, sobre todo cuando estamos a menos de 2 años de elecciones. Claro, nosotros como Acción Ciudadana venimos desarrollando un monitoreo cada año a las finanzas de los partidos. Evaluamos ingresos, gastos y quiénes son sus donantes. ¿Están públicos estos datos? En el sitio web de Acción Ciudadana sí. Ajá. Algunos partidos los publican. Porque, digamos, esto Eso quería preguntarle, ¿las fuentes de las cuales ustedes la toman? Nosotros hacemos solicitudes de información a cada partido, a todos, y les hacemos la misma solicitud, el mismo requerimiento. O sea, no es que a uno les pidamos una cosa y a otros otra, sino que es una misma solicitud para todos, como digo, año con año, para tener acceso a gastos, ingresos, quiénes son los donantes y poder evaluar la situación financiera de los partidos políticos. Esto también tiene un componente, más allá de esta evaluación financiera, un componente de transparencia, porque nosotros, aparte de, digamos, ese tema del morbo, cuánto tuvo de ingreso un partido, cuánto gastó, más allá de eso, el punto es cuán transparentes son los partidos políticos. Y con esto no hablo de si un partido estuvo involucrado en corrupción o algo así, no, estoy hablando de si ponen a disposición la información que por ley están obligados a dar a la ciudadanía. Entonces, esa evaluación se hace cada año y la acabamos de hacer. Ok, ¿cuáles son las grandes conclusiones? Bueno, en términos de transparencia, que creo que es un punto importante, habrá que decir que no todos los partidos políticos entregan la información. O sea, no todos los partidos hacen público quiénes son sus donantes. Hay partidos que entregan toda la información y tenemos otros que entregan parcialmente y unos que no entregan la información. Los que no entregan la información, en este caso es el FMLN, que no nos contestó la solicitud y ya lleva creo que 2 años de no contestar el requerimiento de información, y el partido Nuevas Ideas. Estos 2 partidos no nos entregan información, o sea, incluso ni contestan las solicitudes, pese a que es un procedimiento legal que nosotros seguimos, porque está en la ley de partidos, que se le puede requerir a un partido esta información y están obligados a darla. ¿Nunca la han entregado o últimamente no la han entregado? Nuevas Ideas, desde que se constituyó como partido, no nos ha entregado información. Son 2 años prácticamente. No, 2018. Ah, no me diga. Desde 2018. Ah, es cierto, antes de las elecciones de 2019. No ha entregado información. A la única que accedimos es una que subió el Ministerio de Hacienda en su sitio web, que por cierto ya no la encontramos. No sabemos si ha movido esa información o la han eliminado, pero no está donde antes solía estar la información de Nuevas Ideas. Entonces no hay datos de Nuevas Ideas. No sabemos quién lo financia. 2 institutos políticos, ¿Nuevas Ideas y? El FMLN. El FMLN, si no mal recuerdo, son 2 años de no entregar información. Antes entregaba, digamos, la mayoría de la información, pero ya lleva 2 o 3 años de no entregar datos el FMLN sobre el financiamiento. Y un tercer partido que entrega parcial información es el partido Gana. No nos entrega el listado de donantes. Entonces, digamos, el resto de partidos entregan la información que se solicita. Ese es, digamos, como el panorama de transparencia en este tema de los partidos. Y en el ámbito económico, lo que hemos visto este año es que en el global aumentan los ingresos de los partidos, ¿ya? Porque en 2020 se dio una caída estrepitosa de los ingresos por el tema de la pandemia y porque no se le dio deuda política a los partidos para la elección 2021, en el 2020. Entonces caen los ingresos de los partidos. En 2021, que es el año que hemos evaluado, aumentan en primer lugar por la deuda política. O sea, según Hacienda, ha devengado 20 millones de dólares en deuda política para los partidos. ¿Se ha entregado? Ese es un tema, o sea, lo que dice el portal de transparencia de Hacienda es que devengado, y nosotros consultamos con auditores, con contadores, lo que nos dicen es que eso es lo que ya ejecutaron, o sea, lo que ya se devengó, ¿verdad? ¿Se entregó? Se entregó. Ajá.
En teoría. Son, en teoría, 20 millones para los partidos políticos. Pero nosotros tenemos dos casos y uno sí nos han hecho saber, en el caso de Arena, que no le han entregado la deuda política por el tema de la extinción de dominio, el proceso de extinción de dominio que tiene. Entonces no les han pagado esa deuda política, y del FMLN también sabíamos que había una retención de los fondos, pero no sabemos si es efectiva a esta fecha o no, o sea, si ya le pagaron, no sabemos. Pero, digamos, en general, los ingresos de los partidos incrementan en 2021, llegando a 23 millones, más o menos, 23 millones o 26 millones de dólares. Pero como digo, sobre todo por deuda política, porque en financiamiento privado, de nuevo, baja la cantidad de fondos que reciben los partidos. O sea, y eso creo que hay que ponerle atención desde el punto de vista de la salud del sistema de partidos y el funcionamiento de los mismos partidos. Los financistas privados, al menos en los partidos que tenemos información, van descendiendo cada año. O sea, hay menos aporte de fuente privada que se reporta para los partidos políticos. Y esto, alguien puede decir, ¿y qué pasa con que no reciban fondos los partidos? El punto es que un partido necesita fondos para su funcionamiento ordinario, o sea, para pagar su alquiler de los locales, pagar a su planilla de empleados, y luego para la elección. Para la elección necesita fondos para la propaganda electoral, para las actividades que hace. Entonces, hay un tema ahí de que los partidos, incluso nosotros detectamos 3 que en el 2021 tenían déficit financiero. ¿Quiénes? Creo que era el partido Vamos, tenía más gastos que ingresos. No me recuerdo los otros 2 y no tengo la presentación a la mano, pero eran 3 partidos los que tenían, digamos, en 2021 esa diferencia. Más gastos que ingresos. Más gastos que ingresos. La deuda política como tal es una acción que es válida de acuerdo al concepto que ustedes tienen. Sí, es que es una figura constitucional la deuda política, que está pensada para financiar las actividades de los partidos que contienden en una elección a efecto de generarles cierto grado de independencia de los poderes constituidos, ¿verdad? De los poderes fácticos. Esa es la lógica de la deuda política. Yo sé que muchas personas, cuando se les dice que a los partidos se les financian con fondos públicos, no lo ven aceptable, pero el punto es que los partidos, para tratar, y esa es la lógica constitucional, tratar de que no caigan totalmente en manos de financistas privados, se les habilita el financiamiento público. De hecho, por ejemplo, México, su mayor fuente de financiamiento de los partidos es público, tratando de evitar que sean capturados por estos grupos de poder y que después puedan manipular la acción de, no el partido, sino que del gobierno, de la asamblea, de los consejos municipales. Entonces, creo que hay que ver el financiamiento de los partidos con deuda política desde esa óptica, que por cierto, para esta elección, el que recibe obviamente más fondos de deuda política es Nuevas Ideas, ya por la cantidad de votos que obtuvo. Es diputados y alcaldes. De diputados y alcaldes, entonces recibe la mayor cantidad de fondos para 2021. Muy bien, la conclusión que sacan de este análisis, ¿a dónde apunta? Bueno, es preocupante que no se conozca todo. Sí, que el principal partido en este momento en el país, que es la fuerza mayoritaria, no revele quiénes son sus financistas. O sea, eso es preocupante, ¿ya? Ni que sus diputados, sus alcaldes tampoco revelen esta información. O sea, porque también no solo hay que echarle, digamos, la responsabilidad al partido de revelar cuál es su fuente de financiamiento, sino que también de sus candidatos que ahora son funcionarios. Entonces eso es lo primero, lo preocupante, ¿verdad? Que no tenemos esa información. Y lo segundo es que, o sea, en realidad el sistema de partidos parece que cada día más se compromete financieramente. O sea, que puede llegar un momento en que no haya capacidad de los partidos para enfrentar una campaña electoral. O sea, que no van a tener fondos para competir en una elección. Entonces eso es un aspecto que también preocupa al ver los datos del financiamiento privado
de cómo ha ido la evolución de los financistas privados de los partidos. Porque alguien puede decir, pero ahí está la deuda política que puede salvar a los partidos. Sí, pero ya tuvimos en 2020, con razón o sin razón, una situación que significó manipular la entrega de la deuda política. No se les entregó a los partidos, ¿ya? Entonces, un partido que no tenga esos fondos difícilmente va a poder acceder a que le presten servicios o adquirir bienes para una elección. O sea, ese es un punto que hay que analizar. Dentro de la transparencia que también se menciona, y casi tengo que hacer la última pausa, licenciado, está en los informes que se deben de presentar a probidad por cada uno de los funcionarios, claro, en este momento, y no solo de la última elección, sino que de pasadas elecciones. Tenemos en el país un retraso increíble. Claro, hay una obligación para cada funcionario del Estado y algunos empleados también, de que al asumir su cargo tengan que rendir cuentas de su patrimonio. Son las declaraciones de patrimonio que exige la ley de probidad que hay que presentar. Estas declaraciones el funcionario hace, y esto lo digo para la audiencia que tal vez no sabe del tema, hace una declaración de cuáles son sus bienes, cuántos tiene en bancos, etcétera. O sea, hace toda una declaración de activos, pasivos, qué deudas tiene y todo esto, y al mismo tiempo, al salir del cargo, debe de rendir otra declaración. Y esto lo hacen con el objetivo de determinar si no se da una situación de incremento de patrimonio injustificado que pueda derivar en enriquecimiento ilícito por ocupar el cargo. Entonces, de eso nosotros también presentamos un reporte y encontramos que a la fecha hay 6.000 declaraciones de patrimonio que no se han presentado. Y esto corresponde desde la gestión presidencial 2014-2019, la 2019-2021 y la legislatura 2015-2018, 2018-2021 y la actual. Y la actual. Entonces estamos hablando de 2 periodos presidenciales, 3 gestiones legislativas, donde tenemos incluso funcionarios que no han presentado su declaración de ingreso. La inicial. No han presentado, o aquellos que no han presentado la de salida y que ya tiene años de no ser. Entonces ese reporte, más allá de poner en evidencia el tema de los funcionarios que no han presentado su declaración, que valga decir, es un mecanismo de prevención de corrupción, también lo que nos muestra es la necesidad de fortalecer a la sección de probidad, porque la sección de probidad tiene una carga alta. De hecho, en un año tuvo cerca de 8.000 declaraciones que tenía que revisar. Y entonces estamos hablando de un número de funcionarios limitado que tiene la sección de probidad versus una carga de miles de declaraciones que debe de revisar y tratar de determinar, cuando son de cierre, si hay enriquecimiento ilícito o no. Licenciado, es más, ¿es este un requerimiento de probidad, el presentar su declaración de ingreso y salida, o es un requerimiento constitucional? ¿En dónde está legislado? Es que está en la ley de probidad, ¿sí? Se tiene este tema, pero recordemos que en la Constitución hay un artículo que señala el tema de que hay 10 años para que se pueda juzgar a un funcionario por el tema de enriquecimiento sin justa causa, enriquecimiento ilícito. ¿Ya? Entonces es una figura también, es una figura constitucional que deriva en una ley, y ahí está regulado este aspecto de la presentación de las declaraciones. Muy bien, vamos a la última pausa, regresamos en aproximadamente un minuto y medio. Sigue con nosotros. Parte final de nuestro programa esta mañana de día lunes, el licenciado Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, nuestro invitado. Nos quedan ya pocos minutos, 8 o 9 minutos. Hay un tema que tal vez es de coyuntura y tenemos que abordarlo, es el análisis que ustedes pueden haber hecho
No sé si a priori o hay ya un análisis más profundo sobre el voto en el exterior y lo último que se ha mencionado de cuál sería el procedimiento y los métodos. Bueno, sobre ese tema sí hemos comenzado con hacer algunos análisis y hay algunos señalamientos que creemos importante deberían de tomarse en cuenta por las autoridades correspondientes de cara a garantizar la seguridad del proceso electoral como tal, del voto en el exterior. O sea, porque también creo que es importante de nuevo recalcar, Acción Ciudadana pertenece a la iniciativa votante y la iniciativa votante lo que ha señalado es que es, digamos, es importante que se reconozca y se implementen mecanismos para que la diáspora pueda votar. O sea, eso creo que nadie está en contra, o al menos votante no está en contra, que la diáspora ejerza debidamente su voto. Pero lo que sí, a partir también de conversaciones con algunas organizaciones en el exterior, lo que sí debemos de dejar plasmado es el tema de algunos señalamientos de seguridad de la votación, ¿ya? Y algunas cosas que están en la ley, que obviamente, bueno, en la propuesta de ley, porque no hay ley todavía. Y eso creo que es importante también señalarlo. Y de hecho ya magistrados del tribunal se han pronunciado que están sobre el tiempo o pasados de tiempo para tener implementado ya una ley que señale cómo se debe de hacer el voto en el exterior, porque no tenemos ley en este momento aprobada, sino que está en la discusión legislativa. El punto acá, creo yo que la principal señalamiento por la modalidad de votación que se va a implementar, el tema de la seguridad. Eso, la seguridad y la fiscalización de ese sistema. Esas son las dos cosas, ya lo hemos dicho, el tema de la suplantación de identidades, cómo evitar la adulteración y evitar que, por ejemplo, se viole la secretividad del voto, cómo evitar eso, cómo evitar que no se pueda manipular el resultado electoral del voto en el exterior. Digamos, son como tres cosas que hay que ponerle atención, pero hay algo que no se ha discutido mucho y que nosotros señalamos, el tema de la fiscalización de este sistema. Y sobre esto hay algunos aspectos que, al menos dentro de votantes, algunos especialistas que conforman nuestra alianza, señalan que no cualquier persona y no cualquier institución tiene la capacidad técnica ni financiera para efectuar una debida fiscalización a un sistema de votación electrónico. No, ¿ya? Cualquier persona ni cualquier institución, no a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Sí, son personas contadas las que tienen, digamos, esa experticia, ¿ya? Y eso tienen, las que lo pueden hacer, tienen, digamos, compromisos y honorarios sumamente altos para hacer una verdadera fiscalización, que de hecho, si tomamos el punto anterior de que los partidos están con problemas financieros, un partido en este momento, aparte que no hay muchas personas que puedan prestar ese servicio, además en el país de fiscalización de un sistema de votación, ya se van a encontrar con el tema de los altos costos de aquellos que puedan efectuar o prestar ese servicio. Entonces, también ese es otro aspecto que hay que tener en mente. Si los partidos van a tener la capacidad de auditar, fiscalizar debidamente el sistema, porque no solo es un tema del software, sino que, por lo que nos decían, hay temas de seguridad, temas tecnológicos, temas de redes. O sea, es complejo el tema del voto electrónico y se deben de tener profesionales en diferentes áreas, en diferentes experticias. O sea, no solo es uno el que se necesita, sino que tiene que haber una variedad de personas que sepan de esto y que puedan auditar. Lo que esperaríamos es que el tribunal sí tenga esa capacidad. O sea, eso es lo que esperaríamos al menos, que el tribunal tenga, digamos, esta plantilla de profesionales que le puedan prestar el servicio de auditar el sistema, de fiscalizar el sistema. Yo no sé si recuerdo mal, pero por lo menos en lo que tengo memoria de la última elección en la que hubo votación en el exterior, el número de votantes fue reducido. Extremadamente reducido en comparación de lo que podría haber sido el universo que se estaba dando. Claro, es que la votación en el exterior, por lo general, el número de
el universo de posibles votantes se reduce drásticamente cuando las personas se empadronan. Porque como recordemos que hay que empadronarse, cuando se empadronan se reduce, y luego cuando votan, eso todavía se reduce más. Si no mal recuerdo, fueron 6.000 o 7.000 votos en la última elección, y en la 2019, porque solo era elección presidencial, creo que fueron 9.000 votos, no me recuerdo exactamente la cifra. El punto es que no estamos hablando de una cantidad importante de personas las que votan. Aquí puede ser por tema de interés, por tema de la facilidad de votación, ¿ya? Y lo que uno creería que le está apostando la Asamblea Legislativa es a facilitarle la votación para que se incremente el número de votantes. Eso está por verse, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en México, que se implementó voto electrónico también, la cuota de votación, el porcentaje, no se incrementó radicalmente, o sea, de decir que tuvieron un 50%, 60% de votación de votantes del exterior en relación al padrón que podrían tener. Entonces, el punto es, digo, vamos a ver si esto promueve la votación de los ciudadanos en el exterior y aquí es lo que nosotros decimos como votante, con las debidas garantías de seguridad del proceso electoral. Muy bien, vamos a estar pendientes de todo eso. Las fechas se acercan, hay quienes mencionan todavía no estamos en elecciones, pero pareciese que los partidos políticos ya están arrancando motores y preparando todo para esta elección del 2024. Y es el todo por el todo. Claro, digamos, como el primer acto ya de los partidos políticos que nos marca que hay ya un proceso electoral en curso son las internas, ¿ya? O sea, las internas se deberían desarrollar aproximadamente desde abril del otro año. Ahí ya podemos decir, estamos en el proceso electoral, y ahí es donde vamos a saber varias cosas en ese momento. Se va a saber el tema de la reelección, se va a saber si muchos funcionarios actuales que se cambiaron de partido pueden ser inscritos o no por el tema de transfugismo. Ahí vamos a saber si el tribunal va a dar por válidas digamos, esas elecciones internas y va a aceptar las planillas que se le envíen. Entonces estamos hablando que en unos 7 meses ya todo va a quedar más claro de quiénes participan, cómo van y quiénes van. Y ya podemos decir, estamos totalmente en el proceso electoral, porque ya se da la elección de todos los contendientes a los cargos de elección popular. Gracias, licenciado, por haber estado con nosotros esta mañana. Se le agradece tu tiempo. No, gracias a usted y siempre un gusto. Muy amable. Amigo televidente, gracias por acompañarnos. Feliz día, buenos días, que la pase muy bien. Si ya descansa, cuídese, descanse, cuide a su familia, por favor. Nos vemos mañana a la misma hora, si Dios así lo permite. Buenos días. Frente a frente.